Buenas tardes, querido profesor y compañeros todos. Mi nombre es Yulisa Mabel Pinto Roldán, soy de la ciudad de Arequipa y mi profesión es médico especialista en patología clínica. Y el objeto de estudiar este curso es para que me sirva de base para el estudio del derecho y también que sirva de complemento para mi vida profesional actual. El día de hoy vamos a tocar el tema de antropología y sociología jurídica y para eso tenemos que definir qué cosa es la antropología jurídica. Para ello debemos saber que la antropología jurídica se desprende de la antropología cultural o social, la cual es rama también de la antropología. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de manera integral en la sociedad en que se desarrolla y en la cultura a la que pertenece. De la antropología tenemos la antropología social o cultural, o llamada también etnología, que estudia el comportamiento humano, la cultura y las relaciones y la estructura de las relaciones sociales. Finalmente, podemos decir que la antropología jurídica es una disciplina de la antropología cultural que estudia los sistemas normativos del control social que conforman cualquier sociedad, especialmente el sistema jurídico, así como los objetivos y funciones que tiene el derecho en la satisfacción de las necesidades humanas y sus aspiraciones sociales. También debemos definir qué cosa es sociología jurídica. La sociología jurídica es una disciplina autónoma que pertenece al campo de la sociología general y que aporta importantes elementos para la comprensión del fenómeno del derecho y de su relación con los fenómenos sociales y los hechos sociales. Se encarga tanto del estudio jurídico en su relación con la interacción social o como resultado de la interacción social y también investigaría tanto la influencia de los factores sociales sobre el derecho y la influencia del derecho sobre la sociedad. ¿Cuál es el campo de acción de la antropología y la sociología jurídica? El campo de acción de estas disciplinas es el comportamiento humano regulado en una sociedad determinada. Según el autor Esteban Crotz, existen tres campos de acción o estudio específico de la antropología jurídica, y estos son el campo del derecho comparado, como campo de conflictos y de luchas, el derecho como mecanismo de control social y el campo del derecho y de la ideología. ¿Cuál es el campo de acción de la sociología del derecho o sociología jurídica? Esta va a investigar los factores sociales de todo tipo, políticos, económicos, culturales, morales, y que influyen en la creación, en el mantenimiento, en la modificación y desaparición del derecho y de los valores jurídicos, además de las normas jurídicas, del sistema jurídico y de las diversas instituciones, órganos y profesionales que operan dentro de él. Asimismo, tenemos que estudiar los factores sociales que influyen en la eficacia o ineficacia del derecho y la influencia del derecho y de los valores jurídicos sobre la realidad social. ¿Cuál es la importancia de la antropología y sociología jurídica en el derecho? Estas son importantes para el derecho porque van a contribuir a la formación del abogado de forma completa e integral. Y esto va a permitir una mayor comprensión y conocimiento sobre la norma jurídica, los fenómenos del derecho y los fenómenos y hechos sociales. ¿Cuáles son las contribuciones de la antropología y sociología jurídica al derecho? Contribuyen con los métodos propios de investigación de ambas disciplinas para poder comprender el origen de los problemas o sus causas. Asimismo, se destacan en su trabajo interdisciplinario para su uso frente a complejas situaciones y también permiten el aprendizaje y la enseñanza de un tema o caso más allá de lo que dicta la norma en un contexto de pluralismo jurídico. Como caso aplicativo vamos a tener la pandemia por COVID-19. Desde el punto de vista o desde la mirada antropológica tenemos que cambió de manera drástica nuestra cultura y de forma permanente, porque debido al temor por el contagio por COVID-19 y el desconocimiento del mismo y su tratamiento, y sobre todo por la elevada mortalidad inicial que se tuvo en toda la población, y que se caracterizó por olas pandémicas en las diferentes regiones del país. Esto ocasionó un cambio de cultura en forma total en nuestro país. A nivel del Ministerio de Salud se emitieron
normas y directivas sanitarias para el manejo por COVID-19, así como se hizo la declaratoria de emergencia a nivel nacional, en las cuales se indicaba también el aislamiento social obligatorio y la cuarentena obligatoria, con la consiguiente restricción de la movilización de la población y de las actividades económicas, de las cuales solo se permitía hacer algunas mediante el uso del pase laboral. Asimismo, esta pandemia desnudó nuestra realidad sociosanitaria porque em, nos hizo notar de forma abierta nuestra falta de equipamiento como de ventiladores mecánicos, la falta de insumos médicos, de medicamentos para el tratamiento por COVID, la falta de oxígeno, la falta de hospitales y centros de atención médica y sobre todo la falta de personal de salud especializado y además de las vacunas, las que trajo un problema jurídico posterior, porque como tuvimos conocimiento luego de su adquisición, los primeros beneficiarios de estas fueron la clase política, dejando de lado al personal de salud que estaba en primera línea de acción de la población. Asimismo, la pandemia trajo el desarrollo de una cultura de promoción, de protección y prevención de la salud mediante la utilización de los equipos de protección personal, como las mascarillas, como los faciales, como el uso de guantes, el uso de alcohol gel, y también se propició el lavado frecuente de manos, la higiene de manos y el distanciamiento social. Finalmente, se cambió nuestra cultura y prácticas respecto a la despedida de nuestros muertos y a los procedimientos de velorio y entierro, con todas las restricciones que se dieron por la parte epidemiológica, como medidas tales como la cremación de los cadáveres y el cambio en el proceso de luto de las familias, lo cual ocasionó muchos problemas en la salud mental, no solo en los dolientes, sino también en el personal de salud. Desde una mirada sociológica, tenemos que se produjo en parte del personal de salud y en la población en general un fenómeno de deshumanización debido al poco contacto que se tenía con los pacientes por COVID-19 por temor al contagio con ellos y el distanciamiento hacia los mismos. Así también se propició el repliegue del personal de salud, tanto asistencial como administrativo, porque se dictó medidas para que se produzca las licencias con goce de haber en los casos de que el personal de salud tuviera alguna comorbilidad que lo haría vulnerable al COVID-19, o también a todo el personal que sea mayor de 60 años, los mismos que finalmente tuvieron que retirarse a sus domicilios, con lo cual disminuyó de manera drástica la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud. Asimismo, se promovió la contratación de personal recién egresado que no tenía la experticia ni de repente la capacitación o especialización suficiente, y se los contrató incluso sin serum, sin título y con mayor sueldo que el que ganaba el personal activo antiguo, lo cual ocasionó la desigualdad y el malestar en el resto del personal y limitaciones en la atención médica precisamente por esta falta de experiencia en la atención. También hubo un aprovechamiento desmesurado de los proveedores de medicamentos, de oxígeno, de mascarillas durante toda la pandemia. Y de igual manera, al haber un aumento del desempleo y la pérdida de capacidad adquisitiva en la población por la falta de trabajo, fomentó la entrega de bonos por parte del gobierno, lo cual trataron de mitigar la situación económica crítica que se venía teniendo. E incluso actualmente se ha flexibilizado la utilización de los fondos de las AFPs. A nivel educativo, por ejemplo, se promovió el uso de la educación virtual en todos los niveles de instrucción. Sin embargo, mucha parte de la población no ha tenido el equipamiento para los mismos porque no teníamos las computadoras, laptops o celulares adecuados que permitan que nuestra educación a distancia sea óptima, con el consiguiente retraso y limitación en la formación y la propensión asimismo hacia el sobrepeso y la obesidad por falta de ejercicio y aumento de los problemas visuales en la población estudiantil. Asimismo, se ha limitado el proceso de socialización de los niños, adolescentes y jóvenes por la falta de interacción con los demás grupos sociales.